Muy buenos días, querida audiencia de Radio Mapa. Mi nombre es Juan José Rivas y agradecemos que estén sintonizando el capítulo número 3 de Contrastes, Acción y Crítica para el Presente, programa de entrevistas que promueve el pensamiento crítico y la comprensión de los problemas hondos de la sociedad. El título de este capítulo es El pensamiento económico de la izquierda en Chile. A estas alturas es un discurso instalado y asumido por la propia izquierda de que carece de un pensamiento económico propio, un lugar incómodo, suelen decir algunos comentaristas, y más allá de, no sé, cierto keynesianismo irreflexivo, como este discutido desarrollo orientado a la demanda interna que dijo Janet Jara, las respuestas suelen pasar por mostrar que el libre mercado no funciona tal como la teoría plantea, y otras afirmaciones como bastante generales. Para cualquier conglomerado político, su programa económico es parte de las apuestas estratégicas que tiene para implementar su propuesta y ordenar su acción, digamos, su gestión. La izquierda chilena desde los años 90 solo ha conocido la reproducción de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington, dicho sea paso, puesto en entredicho también por el propio gobierno de Trump, digamos, con el tema de los aranceles, y que se ha condensado simbólica y prácticamente, en el caso de Chile, en la figura del ministro de Hacienda, la autoridad política más importante de cualquier gobierno en el Chile actual, digamos. Cómo olvidar que cuando salió electo Gabriel Boric había una expectación de los mercados sobre quién iba a ser su ministro de Hacienda, y bueno, finalmente fue Mario Marcel y fue una reacción positiva de los mercados. Eh, También parte importante de este fenómeno ha sido consecuencia de los procesos de lo que se denominó la renovación socialista, el eurocomunismo, las diversas alianzas entre la izquierda y el centro político para dar, comillas, gobernabilidad, periodo que se agudizó también con la caída del muro de Berlín, y que todo ello anuló discursivamente la posibilidad de plantear un modelo económico socialista a los trabajadores. En Chile, sin embargo, la conformación del Frente Amplio y el fortalecimiento del Partido Comunista en la última década fue posible también gracias a una crítica a esa supuesta claudicación, pero que, visto ahora el gobierno de Boric, una vez que lograron ganar la presidencia, la administración más o menos de la economía y su programa ha sido más o menos una continuidad de aquellas políticas. Eh, claro, si bien el pragmatismo ha sido parte de esa decisión, es claro que también pasa por la falta de un pensamiento propio, o digamos, o sea, propio en el sentido de que originalmente propio, como pudo haber sido con las críticas que podamos tener, por ejemplo, la vida chilena del socialismo de Allende, su famoso programa. Eh, y ante la urgencia de estas nuevas izquierdas de afrontar un problema como gobernar en este caso, se termina acudiendo a lo que se tiene a la mano, ¿no? Esto nos da cuenta de algo aún más grave, y considerando que la economía es el aspecto más básico de una gestión gubernamental, pareciera que se prioriza antes de llegar al cargo, antes de saber qué hacer en la gestión de un gobierno. Finalmente, también yo creo que es importante señalar que la revuelta popular de 2019, una de las grandes dificultades que tuvieron los sectores movilizados fue la de tener precisamente un programa que permitiera resolver las carencias que se estaban manifestando. Y en ese sentido fue claro que la reivindicación de una nueva constitución, visto quizá más a la distancia, se ve como una idea un tanto vaga que se convertía en una especie de bolsa o recipiente donde se podían meter todas las demandas, pero sin las soluciones concretas, digamos. Era como delegar en esa entidad abstracta que después iba a emanarnos, digamos, la solución a nuestra vida, ¿no? Eh, para comprender por qué sucede esto y cuáles son las alternativas para salir de este problema, eh, es que hemos invitado a Gabriel Rivas, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuya principal línea de investigación es la renta de la tierra, de la renta de la tierra minera en Chile y los conflictos políticos que median su apropiación, entendiendo a nuestro país como formación nacional inserta en el mercado mundial. Muy bien, Gabriel. Primero, Bueno, ¿cómo estás? bien, súper bien, muy contento de participar en el programa, así que gracias por la invitación. Sí, sí, bueno, muchas gracias que, también a ti por participar. Hace tiempo que quería entrevistarte respecto a este tema. Cuéntame primero, ¿qué estás investigando actualmente? ¿Cómo llegaste a estos temas? Entendiendo que de alguna forma llegaste acá por la inquietud por un programa o sea, pensar en el programa de la izquierda o tener un pensamiento económico, una estrategia, digamos. Cuéntame un poquito ahí cómo has llegado a esto. O Sí, que, uh, sí, fue uh, un camino bastante largo, uh, porque
Esto arrancó, yo diría, quizás incluso, no sé, el 2008, puede ser 2009, Ujú, eh, cuando militando en lo que alguna vez fue como el anarquismo como más organizado, que hoy día derivó en esta especie como, en un momento yo creo que vamos a hablar de esto, ¿no? Como esta especie de izquierda genérica, como izquierda libertaria. ¿Cómo se llama? O sea, en todo ese trayecto, cuando entramos a militar, la pregunta fundamental que nos hacíamos era, bueno, ¿qué programa teníamos que levantar, ¿no? Eh, y qué programa para qué sujeto. Y en ese punto teníamos como cierta formación bastante vaga, como una idea más fundamentalmente teórica, y empezó a haber como una necesidad muy urgente de ponerse a estudiar como, bueno, qué es esta realidad que uno tiene por delante y que tiene que transformar, ¿no? ujú, Y ahí en ese camino conocí a varias gente que tenía los mismos intereses, entre eso, gente que armó en un momento el CITSRA, que yo no sé si todavía seguirá existiendo, y también existía el GEM, que es ujú, como el grupo de estudios marxistas, y a partir como de esos vínculos y de esa necesidad imperiosa como de poder dar cuenta de que la realidad que uno tiene adelante, eh, terminamos conociendo a gente que se había desligado del PO Argentina, que había armado un grupo que se llama R&R, y que R&R tenía la particularidad de abrir todo un horizonte como un marxismo crítico, también como abocado a la comprensión de la realidad sudamericana, ¿no? Y en ese marco aparecen los trabajos de Juanillo Carrera, que están asociados fundamentalmente al estudio de la renta de la tierra, que es un problema, uno diría, como el pensamiento económico bastante particular, que yo creo que en algún momento lo vamos a poder desarrollar, y, eh, y un poco como ese horizonte termina armando mi proyecto que sigue de doctorado y sigue articulando un poco lo que estoy haciendo ahora en el postdoctorado y que tiene que ver con la estimación de la renta de la tierra, o sea, poder medirla y también poder rastrear cuáles son sus flujos y a partir de esos flujos tratar de comprender cómo se articulan los intereses de los distintos sujetos que van sobre esta forma específica de la plusvalía, ¿no? Y el impacto que obviamente tiene para la organización económica de cada espacio nacional en específico. En ese contexto, bueno, no solamente hice mi tesis, que ya está lista, sino que hemos sacado un par de libros y hay bastantes trabajos en torno al asunto. Y actualmente estoy como mirando las cosas mucho más en detalle a nivel de empresa, y ahí han venido apareciendo unas cosas bastante interesantes, como por ejemplo el rol de los militares en este proceso como de apropiación de esta forma de plusvalía y también, y ahí se ha empezado también a dibujar de una forma un poco más concreta la especificidad de los distintos sujetos políticos en particular, qué es lo que le fue pasando a la clase obrera, ¿no? Que le fue, o sea, cómo esto configuró la lucha política de la clase obrera durante el siglo XX y cómo ahora media los procesos de fragmentación política que uno tiene adelante, que yo creo que es la cosa más urgente que uno está tratando de, de develar, ¿no? Como a qué obedece como este enorme proceso de fragmentación y esta difuminación de un sujeto que como contracara, ¿no? Uno tiene como una izquierda que no sabe a quién hablarle y nada, parece como estos discursos medio de esta izquierda como ChatGPT, ¿no? Como con expresiones muy genéricas tratando de poder abarcar una multiplicidad de necesidades que en principio, si se bien se pueden captar discursivamente, hay mucha dificultad para poder entender por qué efectivamente la clase obrera se fragmentó como hasta ahora, ¿no? Y en ese punto hay nada, como uno ve como ciertos límites a la hora de posicionarse políticamente, y en ese punto creo que también engancha con cierto límite como lo que poníamos, ¿no? Como del pensamiento económico de la izquierda, o que finalmente no es tanto un problema del pensamiento, ¿no? Ese es un problema no es un problema de las ideas que tenías, es un problema de cómo te enfrentáis y qué tan al fondo eres capaz de llegar, obviamente con la actividad de pensar, ¿cierto? De investigar, para poder dar cuenta de este proceso de fragmentación. Y ahí me parece que la renta de la tierra tiene mucho para poder decir, porque por lo menos a mí me ha servido como un punto
un punto de unidad que da que tiene cierta potencia explicativa, ¿no? Entonces, nada, como por ahí ha venido el asunto. Todavía, obviamente, mucha pega y todavía no hay nada muy armado, porque tampoco este tema es como el otra vez mucha gente, pero por ahí va un poco la cosa. Ya. Ya, hay dos como ideas de lo que me cuentas que me gustaría quizás que profundizaras. Uno, bueno, como entrar de lleno como a la idea de por qué la renta minera es tan relevante, digamos, entendiendo, Mm. claro, es como el problema de América Latina, ¿no? La renta de los recursos naturales y en el caso de Chile la renta minera. Eh, Ahí me gustaría que me cuentes un poco cuál es como cuál es la relevancia que se le puede dar hoy día, cuáles son los principales como temas más conceptuales que de repente hay que tener en cuenta para comprender el tema de la renta. Ujú. Eso, cuéntame eso, después te pregunto el otro. Ok, ah, bueno, porque es importante, bueno, primero tratar de explicar como cortito qué es la renta de la tierra, Ujú, ¿no? Eh, en términos estrictos, la renta de la tierra es una porción de plusvalía que se apropia de los sujetos que son dueños de algunos, digamos, recursos o elementos de la producción que no son reproducibles por el capital o por el trabajo, ¿no? Pero aún así son necesarios para poder trabajar. Entonces, el proceso de valorización, que es al mismo tiempo un proceso de trabajo, los necesita para poder realizarse, ¿no? Como por ejemplo la tierra, po. La tierra nadie produce la tierra, vos no podéis ujú. producir la tierra, no todavía, digamos. O sea, en algún momento la tierra se... Pero por ahora vos tú no podéis producir la tierra, pero sí te la necesitáis apropiar para poder trabajar. Eso primero. Pero como uno vive en un modo de producción donde la forma de organizarse está mediado por la propiedad privada, ¿tá? Que eso es, o sea, todos los elementos que entran en el proceso de producción tienen un propietario, incluyendo la fuerza de trabajo, ¿no? El trabajador es propietario de sí mismo, pero frente a otro trabajador es propiedad privada respecto a otro trabajador, ¿no? Entonces vos también eres propiedad privada. Entonces, la sociedad para poder acceder a la tierra lo que tiene que hacer es pagarle una cuota al que es dueño de ese factor de producción, digamos, ponerlo de esa manera. Y esa parte de la plusvalía que va a pagar eso, como uno le dice renta de la tierra, ¿no? Porque es un canon, es un precio que uno paga para poder acceder a un recurso que está apropiado por otro para poder trabajar. Eh, Esos términos muy generales. Después hay distintos tipos de renta, porque con los productos no industriales hay cierta particularidad que los precios no los pone la productividad del trabajo, ¿no? Los precios los pone generalmente, o en términos muy generales, los ponen las peores tierras. ¿Por qué? Porque, o sea, en un momento, cuando tú necesitas una cierta cantidad, no sé, de trigo o de cobre, en un momento esa demanda se expande, tú tenés que subir el precio lo suficientemente arriba para poder poner en producción las minas que en principio no tenían producción, porque era más caro ponerlas a trabajar. ¿Ah? Entonces tú tenés que subir el precio suficiente para que esa mina entre. Entonces, esa mina, la peor tierra, la que a ti te va a ir fijando el precio, ¿sabes? Para poder echarla a andar. Entonces, eso tiene varios efectos. Primero, que las tierras que ya estaban en producción o las tierras que tienen mejores producción respecto de las peores, van a tener un precio de producción que va a ser más bajo que las que tienen mayores costos, pero cuando todas venden, venden al precio comercial, que está fijado por la peor. Entonces, rápidamente lo que se infiere es que los que tienen costos más bajos van a vender a precios más altos porque te las ponen las peores tierras, por lo tanto tienen ganancias extraordinarias. Entonces, eso se llama estrictamente, se llama renta diferencial de la tierra. Entonces, tú lo que tenés son flujos de plusvalía que van, bajo la forma de ganancia extraordinaria, a estos sujetos que tienen una productividad del trabajo mayor, en este caso por condiciones diferenciales distintas, ¿no? Entonces los capitalistas para poder acceder a esas tierras van a competir eh, entre sí, el terrateniente puede poner cánones de arriendo más altos, por lo tanto él se va a apropiar de esa renta y esa renta se llama renta diferencial de la tierra. Después tú tenés renta absoluta, que es el mínimo que tú tenés que pagarle al terrateniente para reproducir y poder acceder a esa tierra. Y en última instancia, tú tenés una renta que se llama renta de simple monopolio, que es un canon que se cobra por tener la exclusividad de un recurso. O sea, quizá el caso más clásico en Chile es, no sé, el salitre, que Chile tenía el 90%,
90% de las reservas mundiales de salitre económicamente explotables. Después competía con otros bienes sustitutos como el guano, que igual entran a regular el precio y demás, pero tenía cierta capacidad, como quizás lo más cercano a renta siempre a monopolio, pero eso sucede. Después obviamente también tenéis otras formas de ganancia extraordinaria, pero son las principales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, po? En términos estrictos, esos flujos de plusvalía que vienen a estos países que son productores de materias primas, no vienen necesariamente por aumentos en la productividad del trabajo, sino que vienen sobre todo porque tienen condiciones diferenciales distintas. Entonces, uno diría, esos flujos van a dinamizar eh, formas políticas bastante particulares que van a girar en torno a cómo apropiar como esa masa de renta. Al mismo tiempo que se generan un montón de problemas, como que los sectores industriales, en algún punto y por distintas razones, ya sea porque esa entrada de plata, que no está medida por la productividad del trabajo, tiene efecto, no sé, en los tipos de cambio, demás, que te los aumentan, por lo tanto, como que tu moneda aparece con una capacidad de apropiar una cantidad de riqueza mayor, que no tiene que ver con el aumento de la productividad del trabajo, pero al mismo tiempo beneficia a los sectores industriales que pueden apropiar más plata, por ejemplo, cuando importan, sin tener mayor productividad, sino que se ven beneficiados de manera indirecta porque hay un sector que finalmente atrae todo este monto de plusvalía, ¿no? Entonces, tú vas a tener el desarrollo de un sector industrial un poco a la sombra de este gran sector que es el que atrae efectivamente la plata, pero que se va a desarrollar independiente o incluso a contrapelo a desarrollar su capacidad de trabajar. Entonces tú vas a tener como unos capitalistas bastante particulares, ¿no? Que no son los mismos de otros países. Y eso también va a repercutir, ¿no? Obviamente, en cómo se consume, bajo qué forma el capital consume la clase obrera interior de esos países, que eso también cambia. Entonces, te pone otras tareas políticas. Entonces, la presencia de la renta de la tierra, tú la renta de la tierra la tenés en todas las economías de todos los países, en todos los lugares donde haya apropiación privada, un recurso que no es reproducible por el capital. Entonces, la renta de la tierra existe en todos lados. El asunto pasa cuando tenés una economía que está dominada o gira en torno fundamentalmente a sectores que apropian renta de la tierra, como pasa en Chile con la minería. Y no solamente con la minería, sino que después de los 80, ponte tú, por poner una fecha medio arbitraria, porque igual es un poco de antes, tú tenés otros sectores exportadores de materias primas fundamentalmente. Entonces, eso a ti te genera una estructura de clases, si se quiere, y una estructura industrial particular, y te pone tareas políticas particulares que son distintas a los países que no viven o que no apropian renta a la tierra masivamente, ¿no? O sea, masivamente al punto que genera una diferencia cualitativa significativa. Y eso cambia tu clase obrera, eso a ti te pone en ciclos políticos que son también distintos, porque tus ciclos económicos suelen ser mucho más bruscos también, etcétera, etcétera. Entonces a ti te configura una vía económica al interior que es muy particular. Entonces, en ese punto, pues, si tú no tienes a la vista lo que implica la renta de la tierra para cómo se organiza tu economía, y si tú pensáis que querís Estados Unidos, pero no podéis ser Estados Unidos porque alguien te lo pide políticamente o que se hubiese las mismas condiciones, y medio que la vais a estar pegando muy afuera. ¿Entendéis? Vais a poner ciertas tareas políticas. Si tú consideráis la renta de la tierra y podéis dimensionar qué implica para cómo se configura distintos sujetos, vais a tener otras tareas políticas muy distintas. Entonces, en ese punto es bastante gravitante considerarlo o no considerarlo. Claro. No sé si se entendió. Sí. Sí, me quedó bastante claro. Oye, y respecto, ya entrando en Chile, un poco en el Chile actual, ¿cuáles son como los principales como nudos políticos que emergen como de las formas de apropiación específicas de la renta que existe en Chile? Digamos, o sea, pienso quizás desde la dictadura, digamos, cuando no sé si la palabra es desnacionaliza, pero sí se licita el cobre que se había como nacionalizado, digamos, cómo empieza, digamos, a evolucionar la renta, el problema político de la renta de la tierra desde la dictadura en adelante, más o menos, o yo estoy situando quizá un poco intuitivamente desde la dictadura, pero ahí no sé cuál es la transformación que habría que analizar para entender como el presente, digamos, en cuanto al tema de la apropiación de la renta.
Sí, es que los 60 pasan, para los 70 pasan hartas cosas, pues Ujú, como, sobre todo porque tenéis fundamentalmente, y esto en términos más generales, ¿no? Yo creo que tenéis como dos ujú, fenómenos que son muy clave. Una es como la internacionalización de los procesos productivos, que ujú. son todos los fenómenos de deslocalización. Eh, Después tú tenés unas economías que se abocan como ya mucho más abiertamente a la producción para el mercado mundial. Entonces, algo que uno puede intuir, obviamente, desde que el capitalismo es capitalismo, de que este modo de producción es mundial, se acentúa como en esta expansión de la producción fundamentalmente hacia el mercado mundial. Creo que no tengo el dato exactamente a mano, pero me atrevería a decir que más del 50% del PBI mundial está abocado, no sé si es 40, creo, abocado exclusivamente al mercado mundial, al mercado exterior, es un montón. Eh, y eso a ti te coincide con un proceso también importante como de reorganización industrial que te fragmenta la clase obrera como a escalas que antes tampoco era, como que no se habían visto, ¿no? Como, Sí. y Ahí, ahí la respecto a ese tema, diferencia, sí, sí. disculpa que interrumpa. A propósito que mencionaste lo de la clase obrera, que me quedo dando vueltas de antes, me gustaría ver también como que profundizara un poco en esa idea, que creo que está un poco vinculado con lo que ya estás diciendo, digamos. La idea de fragmentación de la clase obrera. Sí, no, por eso, o sea, tenéis este proceso de fragmentación fragmentación que de vuelta es algo que el capital hace desde que es capital, ¿no? Como, no solamente con la manualización de los obreros que ocupaban oficios, sino con la profesionalización de ciertos sectores y el poner a cargo a la clase obrera de la misma organización de la producción, ¿no? Como, entonces, además del obrero que es como Sierra Maquinaria y Gran Industria en el tomo 1 del capital, ¿no? Que es este obrero que es apéndice de la máquina. Entonces tú ese obrero claramente lo tenés. De hecho, todo el desarrollo de China, después de los 50, los 60 y posterior, arranca con el desarrollo de ese obrero, o sea, con la mecanización de los procesos, llevar la cuestión a los países asiáticos, donde los tipos se formaron sacando arroz, y toda esa estructura disciplinar de esa fuerza de trabajo se aplica al uso de una maquinaria que está simplificada, con procesos simplificados, y comienza el proceso de desplazamiento. Pero también tú tenías a los obreros que reparan, programan y tienen otro vínculo con ese medio de producción, que son los obreros como que están más vinculados al trabajo ya sea científico, además obviamente el administrativo y demás. Entonces tú empezás a tener como una cosa mucho más heterogénea al interior de la clase obrera. De hecho, empezás a ver que la clase obrera cada vez más está a cargo de la propia explotación de la clase obrera, porque el capitalista estrictamente en este país, a esta altura de las circunstancias, no cumple ningún rol en la producción. No hay ningún capitalista que sepa cómo diablos hace lo que el tipo está administrando o de lo que es dueño. Entonces cada vez comienza a ser más un representante de la propiedad. No es un sujeto que participa activamente de la producción. Entonces le empieza a pasar lo mismo que los terratenientes, que cada vez son parásitos, digamos, como el proceso de trabajo. Y los que organizan finalmente el conjunto del trabajo de estas enormes empresas son asalariados. Como, o sea, nos podrán caer bien, nos podrán caer mal, lo que sea, pero estrictamente los tipos son asalariados. Y ahí hay como algo que es bastante particular de como de este momento, ¿no? Que hace este proceso de fragmentación. Entonces tú cuando veis a la clase obrera, lo que uno ve es una cosa altamente diferenciada, donde incluso donde tú tenés no solamente gente que es un apéndice de una máquina, sino que tenéis países completos donde la gente no participa de los procesos de la Organización Mundial del Trabajo. El caso más patente de eso es Palestina. O sea, tú, el fenómeno, o sea, el fenómeno de desplazamiento de la población palestina a esta altura de la clase obrera palestina, que es en su mayoría, que obviamente hace a la necesidad de Israel de tener control exclusivo del territorio, hace un proceso sistemático de reemplazo de uso de palestinos dentro de Israel por, qué sé yo, judíos de otras partes del mundo. Hace poco había salido la noticia que después del 7 de octubre y con el cierre de las fronteras de Cisjordania y obviamente Gaza, que está cerrado desde mucho antes, los tipos lo que hacen es traer más de 20.000 trabajadores de la India a laburar en los puestos de trabajo donde están laburando los palestinos, que eran fundamentalmente construcción, cosas sin ningún tipo de calificación. Y así, si tú miras, no sé, en los 90 trajeron
de decenas de miles de rusos, y así entonces hay un proceso de sustitución, y lo que tú vas teniendo es eso, como no solamente gente que termina sujeta a trabajos muy simples, sino porciones completas de la población y países completos. Uno piensa en Palestina, piensa en Haití, piensa en Sudán, y que son los países subsaharianos que están totalmente afuera como del proceso productivo. O sea, ya tenéis países completos donde la población obrera, desde la perspectiva del capital, sobra. Al capital le sobra. El capital, algo que tiene es que en la medida que transforma los procesos de trabajo y reduce su masa de fuerza de trabajo consumible en relación al capital fijo, lo que va haciendo cada vez más es excluir más partes de la población. Entonces, como no sé si se va entendiendo como la complejidad a la que uno se enfrenta. Uno tiene un Sí. obrero que es un astronauta, básicamente un astronauta de la industria, tipos que saben 6 idiomas, no sé qué, como una cosa súper como high-tech que trabaja en Google, digamos, hasta el palestino que bombardea yendo a buscar agua para no morirse, ¿no? Como, y ese es el espectro que tú. Obviamente, hablarle a ese sujeto es muy difícil. Es muy difícil, sí, claro. Es muy difícil. Entonces, y ahí, pero hay cierta, quizá a mí lo que más me molesta es que no hay ninguna humildad en reconocer que no está muy claro a quién hablarle. Entonces, el punto de arrogancia como, y el intento de poder, de intentar como dar con esa multiplicidad es transformarte en esta izquierda chat GPT, como con un discurso hipergenérico que finalmente no interpela a nadie. Ujú. Entonces, pero como, creo que me estoy desviando un poco, pero para mí como que es muy expresivo que esta falta de pensamiento económico no es tanto falta de pensamiento económico, es falta de pensamiento respecto de qué sujeto es uno. ¿Tá? Y eso a vos, y eso a ti se te devuelve, o sea, en la medida que tú no te puedes encontrar, no te puedes reflejar en nadie, porque nadie se parece a ti, porque en los 70 por último teníais cierta base industrial donde había un obrero más homogéneo y tú podías hacer pie. ¿Tá? Y a vos se te devolvía algo de ti mismo que era similar. Ahora no podías hacer bien nada, ¿me entendí? Como, porque todo se corre, todo es distinto, todo fragmentado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, digamos algo suficientemente genérico para que abarque a todo el mundo y finalmente no es nada. Entonces, como que yo creo que hay algo ahí, como cierta crisis de la subjetividad política de la clase obrera que se expresa en su incapacidad de hablar de ningún sujeto y la alternativa siendo este liberalismo discursivo, light, de hablemosle a todo el mundo, que finalmente no termina de hacer nada y que en algún punto también se termina expresando como esta especie de círculo de profesionales que no se reconocen en nadie y que nadie los reconoce como parte de su propio proceso. Entonces, nadie reconoce a la izquierda como el partido de cierto sector, y la izquierda no reconoce a la clase obrera en ningún lugar, y ella misma no se reconoce como dirección de ningún sujeto. Entonces lo que hace ofrece servicios, pues, bueno. Los tipos ofrecen servicios, como soy el mejor administrando esto, pero no hay nada detrás de la actividad de la administración, ¿entendí? No hay ningún sentido programático o de lucha política por el Estado detrás de esas prestaciones de Claro. servicio de administración. Entonces eso me parece que es como lo más dramático. Creo que me desvié y no te contesté la pregunta, perdón, pero Sí, no, o sea que está, no te interrumpí porque encuentro que está bastante interesante lo que hiciste, lo que dijiste para entender el problema de la fragmentación como el gran problema político de la actualidad. Sí, pero claro, volvamos un poquito al tema de la transformación en Chile, digamos, de la apropiación de la renta, el rol de las Fuerzas Armadas, como ya empezar a aterrizar un poquito eso, y también vincular un poco el tema de la fragmentación de cómo se ve en Chile, digamos. Ya dijiste algunas cosas, digamos, recién, que obviamente lo que dijiste lo dijiste un poco quizás más abstracto, pero en realidad estáis describiendo mucho el proceso político de lo que es Frente Amplio, etcétera. Sí, sí, o sea, como eso, o sea, eso, porque lo que pasa en Chile no es algo exclusivamente nacional, uno lo ve como a niveles generales, o sea, la avanzada del fascismo no es algo local, es algo general, la liberalización del discurso de la izquierda no es algo como local, es algo también general, asimismo la fragmentación no es local, es general. Lo que uno tiene va en esos países que, claro, la fragmentación, que es un fenómeno mundial, está mediado por cosas específicas como el hecho de que exista la renta de la tierra. Y a mí me parece como que hay ciertas cosas que se agudizan, pero tú no salís de la tendencia mundial más general. Pero de vuelta, o sea,
uno diría, los puntos materiales, si se quiere, donde uno tiene que hacer pie para poder avanzar políticamente sobre esa fragmentación, son particulares. Y ahí entra la renta a la tierra. Entonces, eh, como pues la renta a la tierra tiene esta particularidad que es fundamentalmente un fenómeno de la circulación, eh, obviamente está medido por la formación general de la tasa de ganancia y tal, pero hace el proceso de que la plusvalía se le reasigna a los distintos sujetos, uno puede cortar el chorro. Y aparte, como es una cantidad de plusvalía que no va estrictamente a reproducir la valorización del capital, sino es fundamentalmente o ganancia extraordinaria o un sujeto para ser como un terrateniente, como que es disputable. ¿Entendí? Entonces, me parece que en ese punto eh, varias cosas. Uno, como pensando más o menos en Chile, como el capital local también vive de esa renta, tú lo que tenés es o sea, tenés una burguesía local o un capitalista local que es fundamentalmente totalmente impotente y no tiene ninguna capacidad de desarrollo progresivo, ¿me entendés? Entonces todas estas ideas de vamos a aliarnos con pequeños productores, y la verdad es según iría seguir tirando esa plata en reproducir algo que no tiene ninguna capacidad de competir en ningún lugar, como por escala, por lo que sea, y sobre todo esto, porque vive una porción de plusvalía que le permite incluso reproducirse a contrapelo de desarrollar cualquier cosa. De hecho, en Chile, como uno diría, las únicas empresas que tienen un grado de competitividad mundial son las mineras o los sectores exportadores por estas condiciones, pero en particular la minería, porque en verdad la minería funciona a una escala que es como muy soplada y está muy por sobre cualquier otra industria local. Entonces uno dice, bueno, ahí está el eje económico articular de cualquier cosa que tú quieras hacer. Entonces, después de la medida que existe la renta de la tierra y es como esta guita que circula, por lo menos a mí me parece que el único mecanismo político que la clase obrera tiene para poder apropiarse de eso es el Estado. No hay otro mecanismo. Entonces tú estás ahí obligado, si quieres apropiarte de eso, a ser Estado. ¿Por qué? Porque después cuando uno mira las Fuerzas Armadas, ¿qué son las Fuerzas Armadas en este país maldito? No solamente son los garantes en general de la propiedad privada, no son solamente los garantes de la soberanía territorial, digamos, que como que en perspectiva son en última instancia los guardianes del carácter privado de la nación chilena frente a las demás naciones. Entonces uno dice, bueno, está en algún punto, esto igual es una discusión, ¿no?, con varios compañeros, pero yo me atrevería a decir que un punto hacen de los terratenientes del espacio nacional frente a los demás. Entonces los tipos, obviamente, en la medida que son los guardianes de la potestad, como de la potestad sobre el territorio, tienen esta desfachatez porque fíjate lo que hacen los milicos, los milicos no privatizan Codelco, Los milicos lo que hacen después de la nacionalización es crear Codelco, porque el Codelco se crea en el 76, Ajá. lo crea la dictadura. ¿Y qué es lo que hacen? Los tipos siguen una lógica que ya se había instalado a fines de los años 50 con Ibáñez del Campo, que es asegurar una cuota de financiamiento a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí es donde aparece la ley reservada. Y la ley reservada es una cuota que se lo asegura a los milicos para gastos de equipamiento fundamentalmente. Porque nosotros les pagamos los salarios por una vía y los tipos sacan parte. Después, obviamente, en los 80 hay ciertas reformulaciones y la principal fuente de ese 10% de radio reservada es Codelco, que son 10% de las ganancias brutas. Eso es mucha plata, es un montón de plata, es un montón de plata. Eso y cierto porcentaje sobre lo que Codelco ahorra en dólares y que queda afuera, ¿no? Entonces, toda esa plata los tipos se lo aseguran para pagar equipamientos porque los salarios se los pagamos de otra forma. ¿Ah? Claro. Y eso queda en cuenta secreta. Hay una reforma del 2019, qué sé yo, está mucho más a la vista de la vía civil, pero de acá hasta el 2031 los tipos van a poder seguir cortándole la cola a Codelco y seguir financiando, comprando boludeces, digamos. Pero bueno, no importa, o sea, porque funciona muy parecido como la industria militar también es muy particular, porque funciona quizás más parecida a la industria de lujo, pero no es una industria productiva, es fundamentalmente de gasto. Son máquinas que no van a producir nada, son máquinas que se van a gastar o matando otras máquinas o matando gente. Pero eso no entra en el proceso productivo de nada, eso es puro gasto improductivo. ¿Con qué fin? Con asegurar el uso exclusivo de un espacio territorial que
después, cuando alguien más quiere venir acá, tú le cobras un impuesto. Entonces, te afirma en tu capacidad de ser terrateniente, digamos, hasta cierto punto. Pero no vamos a entrar ahí, vamos a seguir en este video. Entonces, como ese es el rol que cumplen los milicos en relación a una apropiación de parte de la renta de la tierra. Entonces, el milico en algún punto es socio, no solamente del capital extranjero, también es socio del capital local que vive de apropiar esta masa de plusvalía. Entonces, la clase obrera frente a eso no tiene no solo, o sea, si uno dice, si el eje de poder transformar esto en algo que no sea un país simplemente productor de materias primas, y uno diría ese quizás el punto de partida para aumentar la calidad de vida general de la clase obrera en estos países, eh, nada, tenía esa traba política, tanto Renato como los militares, que están deshuesando Codel, porque es la única empresa estatal que uno tiene para poder hacer algo, y que si tú miráis los costos de Codelco al lado de Escondido, son muchísimo más altos, Sí. ¿entendí? Entonces los Codelco, lo que han venido haciendo los milicos es, y esto te lo dice la misma gente de Codelco, que no lo estoy inventando yo, Sí. o sea, obviamente a los tipos les indigna y les genera muchos problemas que los militares vayan deshuesando poder, y después la derecha quiere privatizar, ¿me entendés? Como, pero, pero son estos aliados favoritos de la derecha, los militares, los que deshuesan la misma empresa estatal que tiene problemas de competitividad porque vos la venís mermando. Entonces, desde esa perspectiva, tú tenés como un escenario político donde la clase obrera, si quiere hacer algo, me parece que el eje pasa por apropiarse el conjunto de la renta de la tierra, porque el poder político no sale de los fusiles, sí, seguro, pero tienes que poder comprar los fusiles. Y no poder comprar fusiles hay plata. ¿Y dónde sale? La plata sale de ahí. Ese es el eje. Y toda fuerza política es creación de una fuerza económica. Entonces, tú tenés que transformarte en una fuerza económica. Y el Estado también es una fuerza económica, en la medida que el Estado puede centralizar esa plata. Entonces, si tú te querés transformar en poder político, que es tu capacidad de doblegar a tus enemigos de clase, doblegar a tus clases enemigas y los que te están deshuesando a ti, tenés que ser Estado, y un Estado que sea capaz de apropiar esa masa de plata para poder doblegar a los demás. Entonces, me parece que, de vuelta, la renta de la tierra se instala como un eje programático si tú querés doblegar a quien sea en un contexto donde tú estás totalmente subyugado y doblegado. Entonces, después de vuelta, como el punto de partida de la fragmentación, uno no puede esperar llegar a centralizar eso superando la fragmentación de la clase obrera tiene un punto de partida, la centralización de su fuente, como su fuente de vida económica, como ese es el punto de partida, que obviamente tampoco va a ser homogéneo, queda claro que tú no puedes meter a todo el mundo en el saco, ahí yo no sé cómo hacerlo exactamente, pero me parece que el punto de partida de la discusión más o menos tiene que ser este. ¿Qué piensas? Ya estás esbozando algunas cosas, pero entrar un poquito en lo que es la izquierda chilena actual. Eh, ¿Qué balances haces tú, por ejemplo, del gobierno de Gabriel Boric o del proceso que viene desde la revuelta del 2019 hasta ahora? ¿Cómo ves un poquito lo que se está planteando desde la candidatura de Janet Jara, digamos que es la candidatura más fuerte de lo que se podría denominar la izquierda actualmente? Cuéntame un poco. Sí. ¿Cómo ves eso en relación? Tengo que poner el cargador, si no me... Sí, claro. Se desconecta el... A ver, ¿qué opino? Uy, qué difícil. Sí, qué sé yo, es que como... A ver, por lo menos, como lo interpreto. Yo creo que el 2019 fue como el cenit de todo un proceso como de aprendizaje político o de así como uno diría como de crítica práctica como a ciertas ideas o a ciertas formas de encarar como la lucha de clases que uno desarrolló durante todos los 2000. Quizá el 2011 fue medio su cenit y la particularidad del 2011 fue como una gran afirmación de que lo que uno venía haciendo hasta cierto punto estaba bien, ¿no? Uno se alimentaba como ese movimentismo y en ese movimentismo uno veía como una fuerza material capaz de poner agenda, qué sé yo, que fue toda la experiencia que hicimos desde el 2011 hasta qué sé yo, hasta el 2017, que finalmente aparece la gratuidad.
eh, y que también fueron como el escenario donde apareció como la necesidad de dar paso como a partidos políticos que fuesen capaces de entrar en la disputa, en la arena electoral, ¿no? Que ahí, por lo menos en ese tiempo, para mí era todo mucho más confuso y que me resistí bastante a esas ideas, pero en última instancia se abrió ese escenario y uno no puede dejar los escenarios vacíos, porque si que eso queda vacío, o sea, no hay, en política no hay espacios vacíos, digamos, alguien, ese lugar alguien lo va a ocupar. Y se presentó esta arena nueva que ahí yo siento que, sobre todo la izquierda, que en algún momento tenía más perspectiva de clase, no, como no se perfiló, pues lo siguió desestimando y siguió muy como apegada como a cierto movimentismo que en un contexto mucho más adverso, donde no hay puntos orgánicos que sean capaces de o centralizarse en un buen escenario de dispersión, lo que termina pasando es que uno se termina diluyendo. Eh, entonces, a mí lo que se me terminó afirmando con todo el proceso es que después de vuelta, el 2019 fue un punto muy alto y que después dio paso a un proceso como de negociación entre partidos, porque fueron los sujetos que se pudieron sostener fundamentalmente y arrogarse cierta representación. Nada, la izquierda más radical, uno diría, quedó totalmente afuera de eso, y quedó afuera por una decisión política que ya se había tomado hace mucho tiempo, digamos, como eh, entonces, nada, una de mis principales lecciones es que sigue siendo fundamental no organizar un partido, po, y un partido de clase, porque justamente lo que tienen los partidos, a diferencia del movimentismo, es que no solamente te permiten tener una mirada mucho más general que pueda abarcar como justamente este proceso de fragmentación, eh, sino que en algún punto también te permite sobrevivir a estos contextos de mayor dispersión, me parece, porque si no, ¿cómo? Como si no, ¿dónde? Si no, ¿quién? Entonces, y ahora lo que pasa si yo miro conjunto de compañeros con los que milité, o nada, o sea, nos miramos a nosotros mismos, estamos totalmente a la deriva, buscando posiciones para defendernos de escenarios que pueden ser mucho peores respecto a lo que uno podría necesitar justamente para rearmarse. Entonces, en ese punto, de hecho, esto ya arrancó con Boric, ¿no? Boric, o sea, yo voté a Boric no porque estuviese de acuerdo con el proyecto del Frente Amplio y me parecía genérico y concertacionista desde el vamos, sino porque no quería que saliera Katz, ¿me entendís? Porque para poder hacer cualquier cosa que uno quiera hacer, eh, ¿cómo se llama? Katz es mucho más regresivo. En ese punto, si uno es minoría y uno está al debe y está totalmente a la defensiva, si tiene la posibilidad de elegir a su oposición, y bueno, hay que poder elegir la oposición también, porque la oposición va a ser un elemento que tú tenés que considerar a la hora de hacer lo que vos queráis hacer. Porque, bueno, entonces yo prefiero tener de oposición a Boric que a Kast, que después resultó ser un gobierno que metió una cantidad de leyes represivas ridícula. Y creo que es uno de los gobiernos que en último tiempo más leyes represivas metió, lo que es bastante como, o sea, hay que hacerse la pregunta ahí, ¿no? Como, y justamente un gobierno que nace qué sé yo, el movimiento estudiantil, de los sectores como, eh, qué sé yo, universitarios que se foguearon en el movimiento estudiantil del 2011 y que terminan, obviamente, sin ninguna identidad y sin ninguna capacidad de identificarse con el resto de la clase obrera, como que hay algo de vuelta en ese discurso o en esa mirada liberal, concertacionista de administradores públicos, que a mí lo que me devuelve es que son capaz como estos sectores como universitarios, que no se ven a sí mismos como trabajadores, finalmente, que no se ven a sí mismos como clase obrera. Entonces, porque como que hay cierta discusión dentro de la izquierda que es como, la gente del Frente Amplio se desligó de los movimientos populares y qué sé yo. Y uno dice, con el nivel de fragmentación nadie se puede ligar a nadie, ¿no? Es como, no sé, es una cosa, una opción. Yo creo que lo más terrible es que ellos mismos, como a sí mismos, no se ven parte de eso, lo que uno podría denominar como clase trabajadora. Entonces como que hay cierta diferencia. Eh, Igual, y es una cosa que tiene como cierto fundamento teórico y hay gente que te va a defender que alguien con título universitario tiene en sus manos capital y que eso se valoriza. O sea, una cosa media ridícula. Recuerdo con algún compañero, no voy a decir el nombre porque no lo quiero pelar, pero que es un intelectual como más o menos como el sector
del Frente Amplio como que tiene esas ideas, como tú teniendo un título, tenés algo que te diferencia, no, no por lo que sabes, sino por el cómo participar del proceso de valorización del capital frente a otros sectores de clase obrera. Entonces, lo que tú estás diciendo con eso, aunque no lo afirmís totalmente, es que tú no eres un obrero. ¿Sí? Entonces, bueno, Keri, tenés salario, cumplís jornada, te pueden echar, te pueden recontratar, eres fuerza de trabajo movilizable a través de precios y contratos, pero tú no eres un obrero porque, qué sé yo, sabés sumar y restar más que la media. Pero no tiene ningún sentido, tienes una habilidad para el trabajo que es distinta, pero es una habilidad que tú vendís para trabajar. Entonces, como que hay algo de vuelta de lo que sucede, como cómo se articuló políticamente, como estos sectores que entraron como a la política partidaria, que me parece que expresan como esta crisis de identidad como subjetiva de la clase obrera que no se encuentra a sí misma, ¿no? Porque no es que uno no puede decir que Gabriel Boric será un cuico, pero el tipo es un trabajador, ¿no es? O sea, no es, ¿entendí? Entonces, qué sé yo, todo el grupo de funcionarios públicos, uno tiene la suerte o la desgracia de conocer, porque fueron tus amigos o amigos de tus amigos, esa gente va a cambiar el gobierno y están ir para la casa, ¿me entendí? Como cualquier trabajador. Entonces, pero la crisis de subjetividad me parece que se expresa en esta incapacidad de reconocerse en los demás y frente a esa falta de reconocimiento vuelve a aparecer un discurso como del administrador que presta servicio, yo acá vengo a administrar lo mejor posible para la gente y toda esta cosa que te la puedo escribir ChatGPT y nada, pero me parece que como que hace esta crisis de identidad y Jara obviamente es la continuación de ese mismo fenómeno, con ciertas diferencias, ¿no? O sea, que no es un centrismo que apareció después de que lo sacamos, sino que es un centrismo que se plantea incluso antes de, o sea, desde siempre, ¿tá? Mucho más abiertamente, con una clara continuidad como con la política de ir al centro, y ni siquiera al centro, sino con muchos gestos de ir a buscar lo que está más a la derecha, de- como, como del centro, lo que está ya más pegado a la derecha, como, que qué sé yo, con estos comentarios que salían o sea, bajando todos los puntos como más problemáticos que estaban, ponte tu esbozado anunciado por el programa, que desde los procesos de nacionalización hasta lo que se ha leído ahora con la ley de aborto, digamos, que me iba ahí, ¿sabes? Que eso fue muy o sea, entonces, ¿a qué le está hablando a la tipa? Obviamente lo que quiere hacer es una especie de frente único a cualquier precio y que va a buscar gente que uno dice, realmente esta gente como, ¿cuánto gravita? Como, que es muy no sé, me cuesta mucho pensar cuál es el cálculo político que está haciendo, pero obviamente es, eh, es no entregar ningún programa y entregar una mesa abierta donde efectivamente, nada, puedan entrar todos los que puedan entrar con esta necesidad de frenar a Kass. Porque aparte, ya el mismo hecho de Kass es el punto de chantaje para todos los que somos de izquierda, que nos va a dar lo mismo. La tipa puede decir cualquier cosa y la vamos a ir a votar igual. ¿No? Entonces, no queremos que salga el otro tipo. Entonces, como, o sea, eso, es como replicar la misma fórmula, obviamente, y yo creo que eso habla más del problema que tiene uno, de que uno no tiene alternativa política, que uno no tiene un partido propio, que uno no ha sido capaz de elaborar una oferta propia, y nada, y frente a esa falta de partido, uno, bueno, uno elige una oposición que va a seguir con la misma política represiva, la misma dirección de la Araucanía, con eso no va a cambiar, eso va a seguir, ¿me entendés? Como pero bueno, uno prefiere esa oposición a que venga el fascismo como más abiertamente a pasarle por arriba. Pero no sé nada, el escenario es bastante desolador. Claro. Sí, 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 yo también encuentro que el escenario es bastante desolador. Oye, te quería preguntar un poco, también vinculando un poco lo político represivo con lo económico, digamos. ¿Cuál es la necesidad, crees tú, de la continuidad de la represión en las condiciones actuales de como no sé, si quieres, de la lucha de clase actual en Chile? Por qué crees tú que el gobierno de Boric tuvo que aumentar, digamos, las leyes represivas? O sea, yo tengo intuiciones y hay cosas, hartas cosas que pueden salir, pero ¿cómo lo ves tú? Uh, sí, buena pregunta. Mira, también a mí en el sur en particular, esto yo no lo he mirado tan bien, pero yo estoy casi seguro que tiene que ver como con las dinámicas que se instalan a partir del desarrollo de la industria forestal. Y fundamentalmente los conflictos que hay entre mafias, pacos
y las comunidades mapuches se gira en torno a, eh, qué sé yo, los recursos forestales, ¿no? Ese es como el gran, porque obviamente la forestal, que obviamente hace la ocupación del territorio, porque vos tenés que chuntar el árbol, tenés que poner en algún lugar, y obviamente se vuelve la única fuente de recursos como viable, que es la madera, entonces me parece que todo gira muy en torno a la industria maderera, como que eso por lo menos en el sector. Eh, ¿Cuál es la solución para eso? Si tú me preguntás, y bueno, estatizar industria forestal. Entonces, porque tú le estás prestando el matonaje policial a las forestales, es decir, bueno, ya, o sea, pero si tú estatizaras, y obviamente hay estatizar y llegar a un punto como de negociación también con las comunidades mapuche que se beneficien de, no sé si existe algo así como, o en qué punto no se podría beneficiar de beneficiar de esa industria que es bastante como destructiva, ¿no? Como, sobre todo la producción de piña, que es una cosa bastante que te hace pedazo todo. Pero bueno, pero un primer paso me parece que es reestatizar, porque alguna vez fue estatal, de hecho, o sea, obviamente por la misma forma que tiene la producción de pino, todo eso arranca como estatalmente. Después lo que empezó a pasar, o lo que empieza a pasar ahora, que también hay mucho, hay muchos pequeños productores, entonces, nada, es una industria bastante complicada y que te ocupa gran parte del territorio sur, eh, pero nada, me parece que el eje va por ahí y seguir sosteniendo eso, o sea, y después, eh, ¿por qué el resto de la política represiva? A mí me da la impresión de, eh, la verdad no lo tengo tan claro, pero hay algo como de vuelta, como esta incapacidad de reconocerse por parte del gobierno, ¿no? En ningún sujeto, que tampoco no hay ninguna apuesta por afirmarse o hacer pie en algún sujeto que obviamente desde la perspectiva de sus propias demandas puede ser transgresivo respecto a la propiedad privada de otro, porque bueno, esto está todo organizado por la propiedad privada, si alguien se mueve, la propiedad... O sea, esto funciona así, el conflicto político es un conflicto en torno también a los límites y a la viabilidad de tal o cual propiedad privada, o sea, eso es lo que está permanentemente en juego. ¿Entendís? Como, pero si de vuelta. Entonces la pregunta, bueno, el guiño a quiénes van y cuál termina siendo tu base social efectiva o tus puntos de apoyo reales, es que si tú no te identificas en la clase obrera o en algún sujeto que por su misma condición es un potencial peligro latente para la propiedad privada de alguien, vos te vas a afirmar en el propietario de lo que hay, digamos. Entonces, como que parece un sujeto mucho más claro y sobre el cual tú puedes hacer pie y que efectivamente te puedes redituar en términos políticos si vos te transformás en el perrito guardián de la propiedad de los propietarios. Entonces, claramente hay un giro brutal hacia la derecha y que no es solamente pues, un giro que tenga que ver con tomarle la agenda, es porque tú elegiste un sujeto que es el sujeto que es propietario. Por eso esto es tan reaccionario. Por eso este gobierno que entra por izquierda termina siendo abiertamente un gobierno de la pequeña propiedad, de los pequeños propietarios y de los grandes propietarios también. Por eso es como al gran sujeto al que están tirándole señales, ¿me entendís? ¿Por qué? Para poder sostenerse también en donde están, porque los tipos no, o sea, no se identifican en nadie y nadie se identifica en ellos, ¿no? Pero lo más concreto que tienen es poder avalar y sostener la propiedad privada del propietario. Entonces, ese me parece que es como el principal sentido de dónde hacer pie y poder sostenerse donde están, porque finalmente, bueno, vos quizás no tenéis mucho apoyo popular, pero el apoyo de donde viene la plata y donde finalmente los que cortan el queque es la gente que tiene propiedad, po. Mm. Entonces a esa gente le está dando las señales, a las inmobiliarias. O sea, el otro día salía, bueno, no solamente la ley antitoma, como que es muy brutal, eh, sino también como los beneficios económicos. Ahora salió esta especie de que es directamente un subsidio a los bancos que prestan para comprar casas. Es como, es un montón de plata, es muchísima plata. Y es como, y es un subsidio directo a los bancos también. Entonces, bueno, ¿a quién le estáis hablando? ¿En quién estáis haciendo pie? ¿Y quién es tu sujeto? Y ese es tu sujeto. A eso estáis entregadísimo, ¿no? Entonces, como en ese punto me parece que también hace esta crisis de
de nada, ¿a quién le está hablando la izquierda, digamos? Y si tú te ofrecís como el administrador y el mejor prestador de servicio, vos le vas a prestar los servicios a los tipos que tienen el poder real, digamos, y son los propietarios, pues. Entonces, nada, es nefasto, pues, nefasto. Sí, sí, qué complicado, qué difícil el escenario realmente. Ah. Oye, Gabriel, vamos para ir cerrando, digamos. A ver, quizás hasta soñar un poquito. ¿Algunos lineamientos programáticos que tú creas que sobre los que habría que insistir en convencer a la gente, a las dirigencias políticas, o sobre el cual organizarse para poder confrontar, digamos, este escenario? ¿Cuáles son como ideas que tú crees que hay que empezar a defender sí o sí, digamos, para ver si es que se logra instalar un nuevo pensamiento, digamos? Uy, sí, va, sí, el pensamiento siempre viene sobre la marcha respecto a lo que uno hace, ¿no? Como el pensamiento tiene que pensar algo, entonces la pregunta es qué uno tiene que hacer para poder empezar a pensar otras cosas. Eh, Nada, a mí me parece que hay una cuestión que es clave, que es, bueno, en este contexto que uno está como más defendiéndose, es obviamente es la defensa rajatabla de todos los derechos ganados hasta la fecha. Me parece que es como un eje como clave, ¿no? Particular algo, como de la perspectiva de defenderse frente a lo que viene. Eh, pero me parece que tiene que haber como cierta insistencia de que esa defensa plena de lo que hay y de lo que en algún punto le permitió a la clase obrera una mejor calidad de vida, no es insostenible si tú no te pensáis como Estado. Entonces yo creo que el asunto más clave es dejar de pensarse queriendo ser gobierno, sino que subordinar el ser gobierno al querer ser Estado. Y me parece que son cosas que son muy distintas. O sea, hay algo del gobierno que es administrativo, que circula cada 4 años, que es bastante inmediato, y en el resolver esta inmediatez no hay ninguna preocupación eh, por querer transformar efectivamente el Estado. Entonces, como que y después de vuelta nos formamos 10 15 años en un pensamiento que de entrada era medio apolítico, porque era, no, los partidos para qué. Y tú querés ser partido para poder ser Estado. Porque el problema no es ser partido, el problema es ser Estado. Entonces, pensarse como Estado. Bueno, hablando con gente que participó en la convención, me, me hacía como, me contaban de esto, ¿no? Que había cierta, vamos a poner si falta de imaginación respecto de por qué ser Estado, qué Estado quiere ser. Y es como, y eso es claramente una reflexión que está totalmente ausente de la izquierda. La izquierda oficial, porque están preocupados de administrar lo que hay. Entonces, administrar lo que hay es seguir asumiendo el Estado que existe. Pero después la izquierda más radical no tiene ningún interés, primero en hacer partido, porque cree que armar partido es que alguien te robe tu capacidad de decidir, como una cosa súper infantil. Y después, no hay ninguna reflexión en torno a qué implica realmente ser Estado, o qué es el Estado como fuerza, ya no como fuerza política, sino como una potencia económica. Que esto que dice Engel, ¿no? Engel en una cartita por ahí le dice un tipo, si el Estado no fuese una fuerza económica no querríamos ser Estado. Pero uno quiere ser Estado, Lenin fue Estado, porque el Estado es una fuerza económica. El Estado y la revolución, ¿qué es? El Estado y la revolución es toda una forma de organizar, o una idea que al final no ocurre, ¿no? Aunque el tipo está pensando en una fábrica, pero dice, bueno, ¿cómo organizar el Estado para poder doblegar a los productores privados en función de los intereses de la clase obrera? Entonces te dice una cosa muy sencilla, el Estado es obreros que manejan el fusil y saben usar Excel, ¿no? Que saben hacer contabilidad y que manejan fusiles. El fusil es para obligar y la contabilidad es para llevar el registro y el control de la actividad económica de los productores. Bueno, esa es la capacidad de obligar que tiene el Estado. Entonces, y esa reflexión no existe, ¿no? No hay. Entonces, y de vuelta, y esa reflexión en torno a ser Estado está directamente vinculada con que si el Estado es una fuerza económica, es la principal palanca para que tú te puedas apropiar de, de la vena vital, digamos, que le da vida a tu espacio nacional, que es la renta de la tierra, sobre todo minera. Incluso tiene que ver con tu capacidad de apropiarte del sector minero. Entonces, volver a instalar, o sea, si ese es el eje, el resto da lo mismo. El resto da lo mismo. Pero si tú tienes un Estado que es capaz de volver a estatizar y planificarse en relación a la producción minera,
Chile sigue siendo el principal productor de mina de cobre en el mundo. Para mí, Chile va a seguir siendo un actor clave en todo el proceso de transición energética. Si tú miráis los precios de las commodities de la gran mayoría de los tres, cuatro grandes grupos, el único que sube solo es el sector minero. Los productos de alimentos bajan, qué sé yo, los productos agrarios bajan, pero los productos mineros están subiendo porque tenéis todo un proceso de transición energética donde el cobre es clave. El cobre está metido en todo, como es el principal conductor eléctrico. Hasta que no superís la electricidad como forma, ¿me entendí? O sea, hasta que no superís la electricidad como una forma de transmitir energía, el cobre es clave. Como, y tú eres el principal productor de cobre del mundo. Entonces, tú tenés una posición que puedes usar, tenés una capacidad de negociación y bueno, y tenés una industria que es vital para el conjunto del mundo. Y en un contexto de desorden geopolítico, y tenéis la posibilidad de ponerte a negociar, ¿no? Ese es el punto. Pero obviamente, como no estáis pensando en eso, sino en ganarte el centro de estudiantes porque queréis tener un ministerio o eres miserable, esas preguntas no están, po. Entonces, me parece que como que si la izquierda, o sea, una izquierda revolucionaria, ¿no? Quiere como poder identificar como a quién hablarle, cómo hablarle y en función de qué programa, me parece que la necesidad de ser Estado es una, el reconocer cuál es su principal vía o fuente de actividad económica, no en el sentido de ser la principal industria a partir de la cual se articula todo el resto de la industria nacional y tal, son claves. Me parece que las discusiones tienen que ir por ahí y que eso tiene que ser ciertos pilares programáticos que después te permitan escalarlos como a formas ya mucho más concretas, pero sin eso vamos a seguir defendiéndonos de lo que hay y buscando cómo elegir la mejor oposición que no nos lleve puestos, pero al final nos termina llevando puesto igual. Entonces salen estos izquierdistas liberales y lo que hacen te criminalizan a todos los sectores populares, porque no se identifican con esa gente. Entonces se identifican más con el pequeño propietario y con la gente que defiende la propiedad privada, ¿entendés? No los que la única propiedad que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Ese es el sujeto que todavía no tiene representación política, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Bueno, Gabriel, te quiero agradecer mucho el tiempo que nos has dado a Radio Mapa. Esperamos que haya sido también bueno para ti el espacio de reflexión. No, súper. Eh, sí, así que nada, pues así terminamos hoy el tercer capítulo de Contrastes, Acción y Crítica para el Presente. Vamos a seguir editando nuevos programas en el futuro. Y nada, pues muchas gracias, Gabriel, que te vaya muy bien. Ojalá, digamos, esta entrevista contribuya, aunque sea un pequeño granito de arena, a mover un poco nuestras mentes, que están bastante, quizás, alienadas incluso. Y no, gracias por el espacio, por darme la oportunidad de pensar como en voz alta contigo, porque tampoco no tenga muchos lugares para reflexionar sobre esto. Así que no, nada, pues gracias, yo también me voy con un montón de ideas. Tengo que revisar si estoy de acuerdo con todo lo que dije, pero nada, gracias por la oportunidad, amigo. Que Ya ves. Muchas no gracias, Gabriel. Que estés muy bien. Yo Ya, también, nos ¿no? vemos.